Diferencia entre un cuadro viral y COVID-19. Nos decía el doctor Manuel Figuera, que nos sigue acompañando, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, que hay que hacer las pruebas necesarias para COVID-19 para hacer el descarte. No hay que bajar la guardia. Pero es importante saber que existe y siguen existiendo otros cuadros que le llamamos virosis. No sé si este es el término real que se debe aplicar, pero esto es lo que utilizábamos en el pasado antes que llegara el COVID-19. No, es que tiene una virosis. Y hablamos de virosis cuando la persona tenía diarrea, tenía de repente vómitos, tenía algún tipo de resfriado o no, fiebre. Entonces veíamos un cuadro específico de esta persona. Pero ¿qué pasa? Que el COVID-19 también nos puede dar los mismos y exactos síntomas. Entonces, cuadro viral COVID-19, ¿qué hacemos? Sí, incluso la influenza puede dar síntomas gastrointestinales o la gripe y también puede producir congestión, dolores musculares, Sí. incluso los mismos virus de transmisión por mosquitos, lo que llamamos arbovirus, como puede ser el dengue, zika, chikungunya, puede producir fiebre, dolor de cabeza, Que malestar son general terribles y que también. puede ser también COVID-19. Entonces, por eso insistía que para diagnosticar estas enfermedades, muchas veces influenza versus COVID-19, es con las pruebas de hisopado, ya sea por PCR o reacción de la cadena polimerasa o de antígeno. Pero no todo el mundo tiene el acceso a estas pruebas porque son costosas y no todo el mundo las necesita. El interés de estas pruebas desde el punto de vista individual son sobre todo en personas adultas mayores o con distintos problemas de salud, que hacer el diagnóstico a tiempo nos permite dar un tratamiento adecuado, porque si es influenza, hay tratamientos contra influenza, o si es COVID-19, hay tratamientos antivirales contra el COVID-19, no antibióticos. Pero si una persona, por ejemplo, tiene diarrea, también hay otros virus intestinales que pueden producir problemas de este tipo y no necesariamente tienen tratamiento. Y no hay necesidad de identificarlos, muchas veces el manejo es sintomático. Desde el punto de vista epidemiológico, si alguien tiene un problema que sea potencialmente contagiante y no está grave, tiene una infección leve, quizás lo más razonable es aislarse. Porque si uno tiene algo contagiante, ya sea a través de las vías Ujú. respiratorias o a través de las vías intestinales, yo tengo que quedarme tranquilito en reposo en mi casa, o si es un niño no debe ir a la escuela, porque si no vamos a diseminar más el problema. Y si termina siendo COVID-19, quizás en esa persona, desde el punto de vista individual, saberlo no importa porque no se va a complicar. Está vacunado y en 2, 3, 4 días va a estar Pero no mejor. sabemos las condiciones del resto de las personas que están Pero cerca de si nosotros. tiene contacto, por ejemplo, con el maestro o la maestra y tiene problemas de salud la maestra, tiene problemas de desnutrición o tiene problemas de inmunosupresión por cáncer o cualquier otra condición de salud, podemos poner en riesgo a las demás personas y sobre todo cuando vamos a centros de salud. Ahorita preocupa y ustedes están haciendo el llamado de que debemos seguir usando mascarillas, quizás no como en el pasado, en el Claro. espacios abiertos, bien ventilados, y si somos jóvenes sanos no necesitamos mascarillas, sobre todo si tenemos cierta Pero si distancia. tenemos síntomas, sí, Si tenemos síntomas, sí. para cuidar a Y otros. si tenemos problemas de salud, sí, pero si vamos a un centro de salud, debemos usar todo mascarilla. Si vamos a un hospital, a una clínica, porque ahí hay personas que pueden tener cáncer o distintos problemas de Claro. salud, y si nosotros por mala suerte estamos infectados y no tenemos mayores síntomas, podemos contagiar a otros. Claro, vemos, por ejemplo, cuando vamos a la playa o vamos de repente a la vela en la ciudad capital o alguna zona montañosa en cualquier área de nuestro país. Dice, bueno, pero que es un área abierta, totalmente abierta, Sí, pero tienden a haber muchas más personas que de repente si vamos en una época no vacacional. Entonces vemos la cantidad o el número de individuos dentro de esta área diferente a cuando es una temporada baja. Entonces ahí hay una diferencia. Si es abierto el espacio, pero cuánta gente hay cerca de ti, ¿no? sí, en ese sentido hay espacios y circunstancias de riesgo. Por supuesto, estar cercano a una persona que tiene síntomas respiratorios es altísimo riesgo y si más las dos personas no tienen mascarilla. Si yo estoy en un cuarto cerrado y la persona está tosiendo, lo que tengan puede contagiarme a mí en general, independientemente de que esté vacunado, porque las vacunas están evitando las infecciones desde el punto de vista severa, las hospitalizaciones y las muertes, pero no evitan la infección en sí y yo me puedo contagiar. Entonces, si yo estoy en un espacio cerrado con múltiples personas y no sé si esas otras personas están contagiadas, debería usar mascarilla si yo no me quiero contagiar. Y si yo tengo síntomas, debería usar mascarilla para no contagiar a los demás. Pero en espacios abiertos y bien ventilados, la posibilidad de que ocurran los contagios es mucho menor. Pero queda desde el punto de vista individual. Si yo me quiero cuidar, estoy Ujú. con muchas personas en una playa y muy llena, bueno, a lo mejor cuando me meto al mar me quito la mascarilla, pero si me quiero proteger, uso la mascarilla cuando estoy con otras personas, pero quizás en ese sitio el riesgo no es tan importante. La mayoría de los contagios están ocurriendo dentro de las oficinas, dentro de la casa, y es donde tenemos que tener la conciencia que si hay alguien enfermo, tiene que aislarse. Y si yo voy a algún sitio donde hay muchas personas y me quiero cuidar, tengo que usar mascarillas, pero hay sitios
que son importantes que se usen mascarillas como los centros de salud, porque ahí van personas enfermas, y van personas enfermas porque se sienten mal, y esos malestares que tienen muchas veces pueden ser problemas infecciosos contagiosos, y si no usan mascarillas pueden contagiar a otros. Justamente vemos incluso antes de la llegada de la pandemia como en continentes asiáticos, por ejemplo en China, veíamos en Hong Kong como por la contaminación se utiliza mucho también el tapaboca, pero también se utilizaba con mucha frecuencia aquellas personas que tenían gripe o algún tipo de afección respiratoria para no contagiar a otros. Entonces, bueno, vimos desde el continente asiático el uso de mascarilla y bueno, llegó al mundo con el COVID-19. Sí, desde el punto de vista cultural es una buena idea de retomar nosotros. Uno paramédico y sobre todo siendo médico y en primera línea atendiendo personas con enfermedades infecciosas, oye, y lo digo desde el punto de vista anecdótico, era un fastidio en el pasado, uno vivía con amigdalitis, gripes, resfriados, que se contagiaba atendiendo, y desde que vino COVID-19, desde que estamos usando mascarillas, para uno es un alivio tener 3 años sin ningún tipo de problemas infecciosos, y sí, yo no me contagié de COVID a pesar de estar atendiendo personas incluso en terapia intensiva con COVID-19 por usar mascarillas, sobre todo en circunstancias y espacios de riesgo. Y uno, ahorita estamos hablando sin mascarillas, pero estamos en un espacio muy amplio, estamos prácticamente nosotros dos nada más, y al final el riesgo muy bajo. Claro. Y uno tiene que determinar cuál es el riesgo que uno tenga, y si uno no quiere exponerse, usar mascarilla Sin quizá duda. todo el tiempo. Sin duda alguna también los métodos de descarte, de diagnóstico importantes, porque por ejemplo en mi caso, durante la pandemia, por lo menos el área más fuerte, porque no se ha terminado, no tuve COVID, pero sospechamos. Digo sospechamos porque el doctor Manuel fue mi médico y tuvimos que hacer muchas pruebas porque tenía tantos síntomas que decíamos, tiene que ser COVID, pero todo fue negativo, negativo, negativo. Pero ¿qué hicimos? Yo me aislé. Entonces creo que esas son las decisiones más sabias e inteligentes que podemos hacer para cuidar todo nuestro entorno. Sí. Sea COVID o sea alguna virosis o algún cuadro viral específico para no exponer a otros. Sí, y al final no resultó COVID-19, pero podía ser influenza, podría ser otras de las virosis que estamos hablando, y que al final, si tú venías enferma a tu sitio de trabajo, por más importante que sea lo que tú estás haciendo desde el punto de vista de comunicación, información y sobre todo en el área de salud, bueno, fuiste muy responsable al quedarte en casa, a pesar de que no te estabas muriendo ni estabas grave, pero si no expusiste a los demás que trabajan contigo. Por supuesto. Últimas recomendaciones, por favor. En ese sentido, la mejor recomendación es sentido común. Por supuesto que COVID-19 nos está generando un impacto muy importante como en el pasado, pero todavía hay personas que se pueden enfermar de manera grave y debemos cuidarlos a ellos. Y ellos son los principales que debemos buscar vacunarse. Hay personas que tienen más de 70 años y solo tienen una dosis. Eso es inadecuado. Hay que buscar que tengan un refuerzo y si tiene más de un año de la última dosis, busque vacunarse. Si tiene menos de 3 dosis, los mayores de 70 años pueden tener la posibilidad de una cuarta. La quinta todavía no tenemos mucha información, hay recomendaciones que pueden establecerse sí o no, pero desde el punto de vista tenemos que esperar las recomendaciones de las autoridades nacionales. Y la vacuna es una manera de evitar las enfermedades desde el punto de vista grave, severo, hospitalizaciones y muerte, pero las mascarillas evitan los contagios. Y la combinación de estas dos medidas, junto con la higiene de manos, el distanciamiento, espacios abiertos, nos puede proteger mucho mejor y exponernos a evitar una enfermedad que puede generar consecuencias a largo plazo, quizás no la muerte como antes, pero sí problemas cardíacos, neurológicos de otro tipo. Y secuelas graves. Y secuelas que es preferible evitarlas. Doctor, terminamos porque se nos terminó el tiempo. Redes sociales, ¿cómo lo contactan? La mía personal, Manuel Enrique Figuera, principalmente por Instagram, ahí estamos a la orden para cualquier duda, por mensaje directo, y las de la Sociedad Venezolana de Infectología, @SBInfectología. Gracias por acompañarnos. El doctor Manuel Figuera nos estuvo acompañando, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias a ustedes por la audiencia y la participación. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, @DanielJSala. Será hasta una próxima oportunidad.